Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y ahora hablaremos del señor Fernando Villavicencio, que el día de ayer conmocionó su fallecimiento al Ecuador y también a la región. Y para eso hablaremos con Ricardo Uceda, él es director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad. Buenas noches, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Hola Maite, buenas noches. ¿Quién era Fernando Villavicencio? Bueno, él era un activista y periodista y político ecuatoriano. Él tuvo varias etapas en su vida. Primero fue dirigente de los trabajadores de Petroecuador. Luego, cuando salió, ejerció el periodismo muy activa digamos, con mucha resonancia, ¿no? Sobre todo a partir del 2013 hasta el 2019, y luego incursionó en la política. Yo lo conocí personalmente a partir de que él incursiona en el periodismo y empieza a publicar artículos e investigaciones muy importantes. Exactamente, y a partir de su labor como periodista de investigación, pareciese que él se convierte en un personaje poco simpático para el poder en el Ecuador. ¿Su muerte estaría vinculada con esta situación? ¿Te parece? Bueno, no sé, porque el conflicto que tuvo a partir del 2013 específicamente fue con el gobierno de Correa, ¿no? Él publicó primero un artículo sobre el expediente Chevron, que era una compañía que tenía un conflicto con Ecuador, y entonces él denunció conflicto de interés de los abogados al respecto. Entonces Correa lo denuncia, y en el mismo año objeta en un libro que se llama Made in China las exportaciones petroleras que hacía Ecuador hacia manejadas por China, ¿no? En fin, es todo un entresijo un poco laberíntico que él describe, pero con bastante sentido. Después, él siempre durante el correísmo está entre uno de los denunciados por haber señalado que Correa tendría una responsabilidad en una azonada que hubo con policías, y fue sentenciado por eso, denunciado, ¿no? Correa en realidad sometió a los tribunales y perseguía con bastante facilidad a los que lo denunciaban. Entonces él era uno de estos. Y luego él publica en el 2016 en Focus Ecuador con otros periodistas una investigación sobre corrupción en la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Y todavía, bueno, eso fue en el 2016, ¿no? Entonces él ya tenía una sentencia en contra, ya había estado perseguido, escondido, y en el 2017 llega a Perú. Ajá. Y nosotros la cogemos. Yo he estado personalmente involucrado en toda esa negociación para que viniera acá, estuviera, digamos, protegido, ¿no? Y hasta llegamos a gestionar su asilo. Bueno, pero después se regresó a Ecuador. Ya. Y en el 2019 publica con otros dos periodistas una investigación muy importante que se llamó La receta del arroz verde, que fue finalista en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación que entrega el IPIS, Ya. y que después fue base para una condena de Correa, que la Corte Nacional ratificó en el año 2019, ¿no? Un poco, no, o recientemente, o más recientemente. Entonces él ha tenido una actividad periodística muy fuerte, muy potente, antes de lanzarse Como candidato. a la política, ¿no? Y era una persona muy enérgica, firme, y en este momento no sabría decirte cuál es el origen de su asesinato, pero aparentemente el crimen organizado, que tiene afectado a Ecuador muy gravemente.
Exactamente. Ahora, es una carrera interesante porque él es básicamente, como bien has descrito, un periodista de investigación que decide entrar en política oficialmente y bueno, era la segunda opción en este proceso electoral que está justamente por terminar en el Ecuador y casi como que era un reformador, ¿no? Dentro de toda esta situación tan Mira, complicada que él hay en el era Ecuador. una persona difícil de clasificar Ya, porque cuando él era ajá, un activista, era básicamente un activista que ejercía el periodismo. Tú sabes que, sobre todo ahora, el periodismo es ejercido por personas que no necesariamente son periodistas o ujú, graduados. Entonces, sin embargo, por lo menos en lo que a mí soy testigo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un concurso muy prestigioso a nivel latinoamericano, ujú, donde los trabajos que ingresan son evaluados por un jurado muy calificado, todos son periodistas de enorme trayectoria, y ahí no, el activismo no, no aplica. no, entonces sino los datos, como si fue obtenido de una manera reporteril, ¿no? Ujú. Entonces el trabajo de Arroz Verde es un enorme trabajo el que quedó finalista. Y él estuvo asociado con otros periodistas, con Cristina Solórzano, con el periodista Zurita, ¿no? Ujú. O sea, lo hizo con otros periodistas que ya tenían una trayectoria más profesional, diría yo, ¿no? Pero él en el fondo tenía una vocación política Ya, y fue la vocación la que lo llevó, me parece, a ser un candidato. exactamente, porque es curioso, como habían has indicado hoy día en el periodismo hay mucho activismo y eso no necesariamente quiere decir que los periodistas activistas terminan haciendo política, pero en este caso sí se dio. Ahora, has mencionado algo que también es evidente, actualmente en el Ecuador hay una situación de violencia muy potente y que además está vinculada con situaciones de narcotráfico. Él se dedicó mucho a denunciar el tema del petróleo y particularmente una de las zonas en donde supuestamente es la vía de salida justamente utilizada por el narcotráfico, Esmeralda. Esto podría ser uno de los elementos que eventualmente explican su fallecimiento, su muerte. No, me parece que, digamos, el crimen organizado está detrás, ¿no? Pero yo me aventuraría a comentar que sin conocer los detalles, porque esto puede ser un atentado que tiene detalles que aún no conocemos, pero sí es un hecho que durante el correísmo Ujú, hubo una enorme penetración política o una politización muy fuerte en el Poder Judicial. Es ajá. decir, han entrado muchos jueces por aliento político del correísmo, que, digamos, son tendencias que hay en América Latina para, digamos, que haya, pues, magistrados de tu corriente. Mm, Entonces, estos magistrados, cuando se ha ido Correa, mm. que Correa, dicho sea de paso, está sentenciado en parte, como ya dije, por el trabajo investigativo de la receta del arroz verde. Digo, entonces, estos jueces han empezado a condonar y aligerar penas contra los narcotraficantes y miembros del crimen organizado de una manera escandalosa, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, ese es un gravísimo problema que tiene Ecuador, no solamente la actuación del propio Del crimen crimen. organizado, Ujú. del Poder Judicial y de estos jueces que tienen mucho que ver, me parece, con la libertad de acción o el margen de maniobra que tiene el crimen organizado en ese país. Exactamente. Ahora, el presidente del Ecuador ha indicado que está solicitando apoyo internacional para investigar la muerte y las circunstancias en que se ha producido la muerte de este señor Villavicencio. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Esto implica que el Ecuador en verdad está en una situación de desborde tal que no pueden ellos mismos investigar? ¿Cómo leemos esta solicitud de apoyo internacional? No sé, la verdad yo no tengo tanto detalle, pero las mafias en este momento son transnacionales, ¿no? Y si son colombianos, estoy seguro que las fuerzas de seguridad colombianas tienen mucho que aportar en la investigación.
No sé cuál es el detalle del apoyo que ha pedido, ¿no? Yo imagino que es una colaboración en investigaciones y no en una intervención determinada, ¿no? Porque eso es una cosa que tiene un protocolo mayor. Pero sí creo que las bandas son bandas transnacionales, están conectadas con, con otros centros mafiosos en América Latina y en el resto del mundo. ¿Y tú crees, como ha dicho el señor Correa, que Ecuador ya es una democracia fallida? Eso es lo que ha indicado él ahí en algún mensaje en el ex Twitter, ahora ex, porque hay una escalada de violencia, incluso se ha amenazado a otro candidato y además han habido amenazas y es muy vulnerable la situación de varios candidatos del Ecuador en el interior. Sí, no, de hecho había un asesinato antes, es decir, el país está muy hackeado por la actuación de las mafias. Entonces, si no resuelven eso, tal vez concuerde pues con ese término del señor Correa, ¿no? Que tiene alguna responsabilidad en esto, como he dicho ya. Para finalizar, durante el tiempo que estuvo el señor Villavicencio, obviamente vino en su rol de periodista. ¿Cómo fue la situación? Porque debe haber sido un personaje interesante, ¿no? Se ha metido digamos, en los interductos de la información. ¿Cómo fue esa relación? Además, supongo que Bueno, haber un shock. yo he tratado mucho con él, ¿no? Aquí en Lima y en Quito lo he conocido, y también en Bogotá, donde fue el Colpín, donde él fue finalista. Era una persona de un carácter impulsivo, valiente, arrojado, ¿no? Con una cantidad impresionante de fuentes importantes de la industria del petróleo. Eso era lo más significativo. Y luego, como ocurre siempre con periodistas con una enorme reserva respecto de estas fuentes, por lo general cuando hay periodistas que digamos, tienen información importante y se cuenta con otro periodista o colega, tienes una conversación muy interesante sobre la materia, pero generalmente nunca hablamos de las fuentes, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas que me llamaron la atención de Fernando era su firmeza, ¿no? Su valentía, y luego la calidad de las fuentes que manejaba, sobre todo sobre la industria del petróleo. Entonces, eso te podría decir. Y parte de ese carácter se ve en las declaraciones que ahora están saliendo y lo que él mencionaba en la campaña. Exactamente, una persona valiente pero tal vez temeraria, ¿no? En fin, ya está descansando. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender quién era este personaje y obviamente la situación que se está pasando en Ecuador, que es en realidad, como has mencionado, sintomática de una escalada de violencia que seguramente ya está en su desborde. Sí, probablemente. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, y después de haber entendido quién era Fernando Villavicencio, la situación que se está viviendo en Ecuador evidentemente es preocupante. Hay este acercamiento del crimen organizado a la política es algo que siempre está hackeando las democracias en Latinoamérica y sobre las que obviamente el Perú tiene que también empezar a tomar conciencia porque es terrible lo que ya está pasando ahí. Después del bloque volveremos con lo siguiente en el programa. Vamos a hablar de gastronomía y para eso tendremos una representante de PROMPERÚ para hablar de Con Mucho Gusto. Es un festival que se está desarrollando al norte del país, en Túnez. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.